¿Qué tal, jóvenes? Esta sería la séptima clase para los alumnos del primer semestre en la materia de química 1, perdón. La clase pasada estábamos hablando al referente a los tipos de energía y habíamos clasificado la energía en dos tipos principales, que es energía cinética y energía potencial. Vimos un ejemplo de energía cinética utilizando la masa de un objeto que se encuentra en movimiento, ¿sale? Y eso lo consideramos como energía cinética, que es la energía del movimiento. Recuerden que la ecuación matemática para esto es un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, ¿sale? Y la energía se representaba en joules. Ese es el ejemplo que vimos la clase pasada. Ahora, para este día ya vamos a dejar de lado lo de la energía cinética y vamos a pasar a la energía potencial. Ahora, ¿a qué se refiere la energía potencial? Como el nombre lo indica, es la energía que tiene un objeto, pero que este objeto lo tiene simplemente por el hecho de en el campo de fuerzas que se encuentre. Por esta razón, nosotros sabemos que la energía potencial se representa mediante la siguiente ecuación matemática, que es EP, o sea, energía potencial, es igual a la masa multiplicado por la gravedad por la altura. Por eso es que les dije en un inicio que se representa utilizando o la representamos indicando el hecho de en qué campos de fuerzas, o sea, en qué momento qué fuerzas están siendo afectadas al objeto, qué fuerza está afectando al objeto. En este caso, la fuerza que siempre está afectando al objeto, en el otro era la velocidad. En este caso, nosotros decimos que la fuerza que está siendo afectada es el campo gravitatorio de la Tierra. ¿Sale? Y ya. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar casi lo mismo que el ejemplo que vimos anteriormente. Vamos a mostrarles. Voy a hacer pequeña esta parte y ahorita lo vamos a utilizar como referencia y vamos a abrir nuestra tableta. ¿Sale? Entonces, decimos lo siguiente. Recuerden que nosotros estamos hablando de energía. Vamos a utilizar otro color. Estamos hablando de energía potencial. P es igual a masa por la gravedad por la altura. ¿Ok? Y esta es la ecuación que nosotros tenemos que utilizar. Es una E. Nada más que, disculpen, escribo feo. Ahí está. Y esta es la fórmula que nosotros tenemos que utilizar para poder calcular cuál sería esa energía de un objeto. Ahora, ¿qué objeto nosotros podemos tomar en consideración? Digamos lo mismo. Vamos a suponer que ahora otra vez es un objeto. La diferencia es que este objeto, digamos que se encuentra, ¿a qué les gusta? Bueno, primero vamos a ponerle su masa. O sea, la masa que tiene, el peso que tiene. Digamos que tiene 2.5 kilogramos. ¿Sí? Ahora, este se encuentra, digamos, no sé, en un segundo piso, así que está como a, no sé, 5 metros. De aquí a acá, 5 metros. Yo estoy considerando que el punto más bajo sería como el piso, por eso serían 5 metros. ¿Sale? Y esos son los datos que tenemos. Ahora, ¿cómo tenemos que resolver este ejercicio? Deben de recordar que nos está dando, voy a hacer grande otra vez aquí para que recuerden, que la energía potencial es igual a la masa que debe estar en kilogramos multiplicado por la gravedad, que es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura en metros. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a calcular la energía potencial con esto. Entonces sería energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Recuerden que ahí se está multiplicando igual. Entonces vamos a usar el color azul. La masa sería en este caso esta. La masa son 2.5 kilogramos. Ahora, esto tiene que multiplicarse por la gravedad. La gravedad, recuerden que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto se va a multiplicar por la velocidad. Perdón, la altura, que en este caso solamente serían metros, pero en este caso son 5 metros. Déjenme, ahí está. Ahí está. Ahora, vamos a volver a utilizar la calculadora
para poder hacer, para mostrarles cómo se hace el cálculo. Yo sé que ya lo saben hacer, pero de igual forma no está de más estarles mostrando cómo se hace el cálculo mediante esta situación. ¿Sale? Déjenme lo pongo. Ok, continúa entonces. Ahora, el cálculo para esta ecuación sería multiplicar estos valores. Entonces, vamos a multiplicar 2.5 por 9.8 por 5. Igual. Serían 122.5. 122.5. ¿Qué serían en este caso? Vamos a ver las unidades. Sería kilogramos multiplicado por metros entre segundos al cuadrado por metros otra vez. ¿Sale? Entonces, ¿cómo tenemos que convertir estas unidades? Recuerden el hecho de que, dado el kilogramo que está multiplicado por masa y por masa, no se eliminan, igual que abajo, como no hay ninguna otra unidad para eliminar, no se eliminan. Y este permanece igual. Por lo tanto, te queda como kilogramos multiplicado por la masa al cuadrado entre segundos al cuadrado. Ay, de esta forma. ¿Sale? Entonces, la energía que nosotros estamos manejando técnicamente también se puede convertir, o bueno, no necesariamente convertir, sino la energía de la que estamos hablando también tiene las unidades de la anterior. Fíjense. Esas unidades significan que también están en joules. Eso es a lo que me refiero. Fíjense. Estas unidades son técnicamente lo mismo que las anteriores. Ahorita les muestro. Sería 122.5 joules. Y esa es la cantidad de energía que tiene este sistema del que yo les estoy mostrando una ejemplificación. Ahora, ¿por qué les digo que es lo mismo? Porque realmente en el otro ejercicio recuerden que para energía cinética sigue siendo lo mismo, sigue siendo la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la masa, bueno, recuerden, déjenme regreso acá aquí está, miren, nada más que está muy pequeño para que vean que es lo mismo. ¿Sí ven? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? Nada más en la ecuación se me olvidó ponerle un medio. Pues aquí se lo agregamos, un medio. Pero aquí las unidades, justamente la masa, recuerden que estaría en kilogramos, multiplicado por la velocidad al cuadrado. Significa que la velocidad es metros sobre segundo, pero ambos al cuadrado. Por esto, estas unidades y estas unidades son lo mismo. Estas se convierten en joules. Ay, ¿qué fue? Escribo. Joules. Ahí está. ¿Sale? Y así es como se calcula la energía cinética y la energía potencial de algún objeto. Algo importante que cabe destacar, déjenme les muestro, es que no necesariamente depende mucho del sistema que ustedes estén suponiendo, pero en realidad el cálculo viene siendo prácticamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Digamos que nosotros vamos a suponer un sistema donde en ambos casos queremos calcular la energía cinética y la energía potencial. Me refiero a que deben de tomar en consideración que los cambios de energía realmente son o realmente forman parte de un mismo sistema. Solamente necesitan analizarlo. Eso es un experimento. Cuando tú, ¿se acuerdan lo del método científico? Cuando tú analizas considerando todo lo posible para decir, ok, sucede por esta razón. Entonces es lo que vamos a hacer. Quiero que se den cuenta. Fíjense en esta parte. Digamos que nosotros tenemos un objeto, ¿no? Digamos, un balón. Miren nada más que hermoso. Un balón feliz. Ahora, este objeto digamos que va a caer en esta dirección, en este vector. Entonces, este balón pesa 1.2 kilogramos, digamos. ¿Sale? ¿Ok? Y va a caer hasta esta dirección, hasta acá abajo. Y aquí está el suelo. Para esa dirección nosotros calculamos aproximadamente, digamos que de aquí
hasta acá, miren qué derechito, y acá hasta acá son, ¿qué les gusta? 10 metros. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos calcular la energía, en este caso la energía potencial, pues sería simplemente aquí, energía potencial, esperen, creo que me quedó muy fea esa, energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, ¿ok? Esta es la ecuación para esto. Y sí se puede usar porque si nosotros hablamos de en este punto del tiempo aquí, podemos utilizar la energía potencial. ¿Por qué? Porque sabes cuál es la masa, sabes cuál es la gravedad y sabes cuál es la altura del objeto. Ok, ahora supongamos lo siguiente. ¿Qué pasa si el objeto ya cayó y el objeto va por aquí, digamos? Entonces, este objeto ya se movió en esta dirección. Ahora, por ese movimiento que tuvo, digamos que gracias a la aceleración que tuvo, ya por aquí estamos hablando que ya tiene una velocidad, entonces aquí ya lleva una velocidad, a su vez ya lleva ¿qué? La masa, entonces de este mismo objeto ya podemos calcular su energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y es del mismo sistema. Si ven que es lo mismo prácticamente, no es la misma cantidad de energía, no dije eso. A lo que me refiero es que simplemente en el mismo sistema tú puedes considerar cómo la energía potencial se convierte en energía cinética. Eso es a lo que me refiero. Quiero que vean las transformaciones que tiene de forma natural la energía. De hecho, hay aparatos que se basan en este principio para funcionar. Por ejemplo, una montaña rusa, digamos así. Una montaña rusa se basa completamente en este principio. ¿Por qué creen que tienen esta forma? Y de ahí para abajo, ¿no? Lo que sucede es que gastan energía en esta parte, en subir el objeto en este punto. Entonces, el carrito llega a una parte más alta, que es la más alta de toda la montaña. Y en este punto, ¿por qué? ¿Por qué en ese punto? Porque en ese punto tenemos una altura, que es h, tenemos que la masa, que es la masa de todo el carrito en conjunto con las personas, y también tenemos la gravedad, que es el hecho de la fuerza de gravedad que nos atrae a todos hacia el centro de la Tierra. Entonces, estas situaciones en conjunto tienen ahí toda la energía potencial, toda la energía posible que va a tener el carrito. Cuando se suelta en la orilla, entonces toda esa energía potencial se convierte en energía cinética, ¿sale? Entonces, en este movimiento. Ahora, esa energía, ahora ya no tomamos en cuenta eso. Nosotros aquí tomamos entonces la velocidad, tomamos la masa del objeto y ya sabemos que esta tiene energía cinética, que es energía del movimiento, ¿sale? En realidad, estas formas de expresión de la energía, únicamente lo que ustedes deben de tomar en consideración es el hecho de qué función tienen o cómo deben de analizarlo. Deben de recordar que toda la energía se expresa de alguna forma y esa expresión siempre va a transformarse. Por ejemplo, en el caso de la energía cinética y la energía potencial. Pero así es toda la energía en realidad. Por ejemplo, ahorita con los ejemplos que van a ver a lo que me refiero. Muy bien, ahora fíjense. Esto es justo de lo que les hablaba, la transformación de la energía, cómo se relaciona la energía. Nosotros ya vimos un ejemplo bastante sencillo de qué se trata de la energía cinética y qué se trata la energía potencial. Ahora, vamos a utilizar ese principio de cómo es que se transforma la energía y cómo es que la relacionamos una energía con la otra, que al final de cuentas por eso existe la ley de la conservación de la energía. ¿Qué dice esa ley? La materia, bueno, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Imagínense que toda la energía siempre está en constante cambio. De un punto a otro siempre tenemos ese cambio energético. Entonces, ese tipo de situaciones son lo que ustedes deben de tomar en consideración. Fíjense en este caso. ¿Cómo se relaciona entonces la energía? Tenemos unos tipos de manifestación de energía. Yo aquí les pongo de ejemplo la energía química y la energía calorífica. Entonces, la energía química, por ejemplo, en las imágenes que les pongo, lo voy a hacer un poco más grande para que la vean un poco mejor. Igual nada más me tapo yo, no pasa nada. La energía química, por ejemplo, es la energía que se conserva dentro de las moléculas.
todos los compuestos del compuesto que ustedes digan y manden tienen energía almacenada. ¿En dónde? En sus enlaces químicos. O sea, por el hecho de ser materia, toda la materia contiene energía. Entonces, esa energía está almacenada. Ahora, esa energía se puede expresar como energía química. Por ejemplo, cuando ustedes queman algo. Aquí en la expresión, o lo que yo les estoy intentando mostrar en este ejemplo, lo que nos dice en la parte, no sé, creo que no se alcanza a ver, pero dice, en la parte donde está como el montículo, dice transformación de la biomasa en plantas de tratamiento, o sea, transformación de la madera. Lo que pasa es que tenemos el bosque, que gracias al dióxido de carbono que exhalamos los vertebrados y algunas especies de, bueno, los vertebrados en general, las plantas absorben dióxido de carbono, agua de la tierra y y fotosíntesis gracias al sol. Ahora, esto genera que esto produce las plantas, hace que existan las plantas. Las plantas, perdón, se transforman en biomasa, que es madera. Esa madera se transforma y luego se combustiona. Esta combustión genera dióxido de carbono que usan las plantas y abono que usan también las plantas en el suelo. Y esto produce energía química. Entonces, eso es la energía química, la energía dentro de casi todos los compuestos. Recuerden que esos de hecho se los había explicado en un inicio. Este, Eso se los había explicado en un inicio cuando les estaba hablando al respecto de las manifestaciones de la energía y cuáles son sus ejemplos. Yo ya se los había mencionado. ¿Por qué? Porque realmente si ustedes lo piensan, ustedes también están llenos de reacciones químicas, las cuales producen energía. Entonces, es energía química almacenada. Tan sencillo. Otra sería la energía calorífica. Es esa energía que se expresa en forma de calor, esa transferencia de energía. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ocurre es que hay la energía, bueno, la energía calorífica se considera como energía casi, bueno, radiante. Bueno, ese es otro tipo de energía, pero digamos que por ahí va. Es energía en transferencia de calor. En realidad el calor, es que deben de entender eso, el calor es una transferencia de energía. Por eso dicen que no existe el frío. ¿Por qué? Porque si ustedes tocan un objeto, el objeto que ustedes digan y manden, entonces este objeto al tocarlo se transfiere su energía al objeto. Entonces, al transferir esa energía me refiero a la energía calorífica. Entonces pasa el objeto más caliente, le está pasando la energía al objeto más frío. Por eso el frío dicen que no existe, simplemente es transferencia de calor, transferencia de energía, energía calorífica. ¿Sale? Entonces, esto se los menciono porque realmente es un apartado muy importante y muy amplio de lo que es la energía calorífica, esa energía que irradia calor, es como, siempre que nosotros hablamos de energía, ustedes tal vez entiendan toda la energía como la energía calorífica, pero en realidad es una parte pues bastante importante, porque así es como muchos la identifican, ¿sale? Y tenemos esos dos tipos de manifestaciones de energía. Ahora, ¿por qué se los menciono específicamente esos dos? Porque de ellos nosotros podemos encontrar muchos otros tipos de manifestaciones de la energía, que provienen de estos mismos. Piensen, por ejemplo, en la energía química realmente tiene que ver con la energía calorífica, o sea, la energía química también produce energía calorífica. Por eso, realmente todo es una transformación de la energía, ¿sale? Ahora, los humanos hemos utilizado bueno, ya que conocemos cómo funciona la energía, ya que conocemos un poco mejor las características que tiene la energía, las aprovechamos para poder producir más energía. Realmente así es como nosotros aquí en la Tierra utilizamos las fuentes energéticas para producir más energía. Realmente piensen que es eso. No existe, ahorita lo que más vamos a hacer los humanos va a ser buscar la forma de encontrar energía más eficiente, no sea tan cara, porque tomen en cuenta que existe la electricidad. Pero ¿cómo se obtiene la electricidad? Pues de muchas formas. Pero entre más eficiente se haga, las personas van a poder gastar menos y eso es el futuro, realmente es lo que se intenta. El futuro va a estar para las personas que encuentren un medio de producir energía a bajo costo, ¿sale? Y para esto surgen las energías limpias, que simplemente tienen que ver porque es transformación de la energía. Nada más por eso. Eso es todo lo que ustedes deben de saber al respecto de esto.
Ahora, ¿qué son las energías limpias? Como su nombre lo dice, es un medio para producir energía de una forma que no contamine o que no genere muchos residuos, porque ahorita lo que hacemos los humanos es generar demasiados residuos al producir energía. El primer ejemplo que les pongo es la energía hidráulica. Realmente se considera una energía limpia porque no genera muchos residuos, pero les voy a ser franco, sí genera residuos. Los residuos es un aumento en la temperatura del agua utilizada. ¿Qué es la energía hidráulica? La energía hidráulica es la energía que se produce por medio de la fuerza del agua, ya sea una presa la construyen los humanos, o ya sea por un río que de forma natural está fluyendo, entonces se contiene mediante una presa otra vez el río o un lago, y el flujo de agua que pasa, la fuerza que lleva el agua por la presión por contenerla, es lo que mueve turbinas y esto genera energía, ¿sale? Eso es una energía entre comillas limpia. Realmente no es tan eficiente, o es eficiente, pero no es tan amigable con el medio ambiente por el hecho de que al pasar a través de todo el sistema de turbinas para moverlas, genera un aumento de temperatura. Entonces, el aumento de temperatura hace que las especies nativas a donde se arroja el agua ya tibia o caliente, pues no sobrevivan. Entonces, lo que sucede es que deben de recordar que en el agua, bueno, en cualquier ecosistema, existen organismos los cuales necesitan una temperatura estable para sobrevivir. La mayoría se les consideran, por ejemplo, las bacterias, se les considera organismos mesófilos, los cuales sobreviven a cierta temperatura. Si aumentas tú bruscamente la temperatura, no van a sobrevivir. Y no solamente las bacterias, solamente eso es hablando de bacterias que no ves, pero imagínense todos los animales que sí puedes ver. Los peces, mariscos, etcétera. Entonces, no es tan buena con el medio ambiente como uno quisiera. Pero al final de cuentas es renovable, que eso es lo que buscamos mucho al buscar una fuente de energía viable, buscamos que sea renovable. Entonces, esta es una pues muy buena opción porque siempre hay un flujo constante de agua por medio de los escurrimientos que ocurren. Esos escurrimientos producen los lagos, por así decirlo, o los ríos, y gracias a esto es que se pueden producir las presas y producir energía. Entonces, sí es viable, sí es renovable, pero tan amigable con el medio ambiente no es tanto, pero es mejor que producir, que por ejemplo, quemar carbón para mover turbinas. Eso es muchísimo mejor, ¿sale? Entonces es mucho mejor este ejemplo. Energía nuclear. Aunque no lo parezca, la energía nuclear técnicamente sí es una energía limpia. Nada más tenemos el problema de los residuos que se generan por el hecho de la fisión. La fisión es el proceso por el cual se dividen, bueno, se rompen técnicamente las moléculas, los átomos, específicamente átomos radioactivos, y esto genera una gran cantidad de energía. Esa energía es utilizada para evaporar agua, la cual mueve turbinas y con esto genera energía eléctrica. Entonces quiero que se den cuenta por qué es que les explico esto, porque simplemente es un ejemplo de cómo funcionan los sistemas de producción de energía en el mundo. Simplemente es transformar energía. Toda la energía no se crea, simplemente se va transformando, ¿sale? Y así es como funciona, por ejemplo, en muy grandes rasgos la energía nuclear, por ejemplo, que al final se basa en lo mismo. Fíjense, en esta parte de la turbina de vapor, que es después de que el generador de vapor, gracias a la energía producida por la fisión, pasa a esta parte, y aquí en la turbina de vapor y en el alternador se puede generar entonces una gran cantidad de energía y se transforma, ¿sale? Y pues viene siendo prácticamente lo mismo. Así es como se produce la energía eléctrica ¿cómo se llama? En las plantas de energía nuclear. Algo interesante también es que todos esos residuos que se generan únicamente se aprovecha una pequeña porción de todo el combustible nuclear, únicamente se aprovecha algo así como el 10%, 5%, una cantidad mínima, y se generan una gran cantidad de residuos radioactivos. Entonces eso es el problema. Sí es una energía limpia, pero aún nos falta descubrir mucho al respecto. Ya ahorita en nuestras fechas, ya en estos años, la energía nuclear es muy eficiente, es limpia porque ya se sabe qué efectos tiene la radiación sobre las personas,
Así que no hay tanto problema de que, híjole, luego va a pasar lo de Chernobyl. Eso ya sería extremadamente difícil que sucediera, no va a suceder. Solamente hay que tener cuidado con los desechos radiactivos que no estén cerca de personas que les pueda afectar. Y eso es todo. Nada más que no haya negligencia y les aseguro que la energía nuclear va a ser el futuro de la humanidad. Energía geotérmica. La energía geotérmica es aprovechan la energía del calor del centro de la Tierra. Por ejemplo, en estos casos les pongo ahí esos como manantiales. Lo que pasa es que hay manantiales en una capa de la Tierra. Tomen en cuenta que hay magma, hay calor que se emana de forma natural a la Tierra, no necesariamente magma, sino simplemente calor. Entonces hay un medio de agua, hay agua cerca de ese medio que está generando calor. Entonces la evapora, la calienta simplemente. Entonces los humanos hemos aprovechado este tipo de fuentes de energía para poderla transformar y mover turbinas o simplemente utilizar esa agua caliente con algún fin. Ya ven que inclusive hay lugares donde utilizan el agua caliente de la tierra, que ya está caliente para hacer bañarios y cosas así. O sea, no. Siempre la energía es utilizada, siempre recuerden eso, siempre va a ser utilizada. Eso es muy importante. Energía solar, pues eso no hay mucho que agregar. Ustedes saben que la energía solar se ha estado utilizando muchísimo, inclusive en estos últimos años. Yo no dudo que varios de ustedes tengan un calentador solar ya en su casa y es extremadamente eficiente. Por cierto, a pesar de ahorita que tenemos muchos días nublados, ustedes saben que se sigue calentando el agua. Esto se debe a la radiación que emana el sol por la luz solar. Tiene radiación y eso es lo que calienta el agua, no necesariamente el hecho de la energía calorífica, porque algo interesante es que toda la energía no necesariamente viene en un solo tipo, sino que puede tener muchos tipos de energía en un solo. Entonces, por eso, por ejemplo, la energía del sol no solamente es energía calorífica, sino también tiene energía radiante de radiación. Por eso es que funciona a pesar de que el día esté nublado, aún así se calienta menos, pero se calienta. Igual funciona con los paneles solares. Yo creo que eso es el futuro porque un panel solar este, simplemente genera energía eléctrica todo el día durante todo el sol que haya o si no haya de todas formas por la radiación que emana el sol, aún así está generando energía. El único problema con estos es que son poco eficientes y muy costosos. En un futuro, cuando se descubran paneles solares más eficientes y menos costosos, eso va a ser el futuro. Pues imagínense, panel solar que dure 30, 40 años y que te pueda ahorrar la mitad de electricidad o menos de eso y que cueste, que les gusta, 1,000 pesos, pues va a ser lo ideal. Vas a poder generar tu propia energía y ya no vas a tener que pagarle. Realmente hay cuestiones ahí que tal vez inclusive a las personas que nos vendan la electricidad no le convenga, ¿sale? Entonces esperemos que en un futuro ya ellos se den cuenta de la utilidad que tiene, que es extremadamente grande, es muy útil la energía eléctrica, la energía solar. Y ya lo ven ustedes en sus calentadores, como dije. Entonces vamos a empezar a ver un cambio en estas situaciones, ¿sale? Pero pues por eso entonces ustedes se dan cuenta que la energía solar me gusta usar como ejemplo de partida porque tomen en cuenta que la energía solar, entonces la radiación y el calor que emana el sol, lo absorben los paneles, lo transforman en energía calorífica para calentar el agua, lo transforma en energía eléctrica y la energía eléctrica se transforma en todo lo que usan en su casa, ¿sale? Entonces, eso es la transformación de la energía, eso es lo ideal, eso es lo más importante, ¿sale? Energía eólica. Yo creo que aquí nos hace falta en México mucha energía eólica. Hay lugares donde hay mucho viento. Es simplemente el transformar el viento, que siempre va a haber viento, en energía mecánica, que es el movimiento. Mueve una turbina, se transforma en energía eléctrica, se puede pasar a un almacenador y, como vieron en el caso de la energía nuclear, y ya tenemos energía eléctrica. ¿Sale? Un alternador. Bueno, el chiste es que esto también es una energía muy, ¿cómo decirlo? Muy útil. Es extremadamente útil. El único problema que yo le veo es que es peligroso para algunas especies porque chocan con las aspas, pero de ahí son extremadamente prácticas y útiles y muy renovable, igual que la energía solar.
Y estas pues simplemente no dañan de hecho el medio ambiente, igual que los paneles solares, ahí los tienes. El problema es que también son extremadamente caras por el tamaño y toda la tecnología que manejan, que no es mucha, pero es demasiado gasto en fabricar una de estas, porque miden como 30, 40, 50 metros de alto, por eso. Y ya para terminar, ya no voy a pasar al último tema, simplemente vamos a ver qué es lo que se van a llevar de tarea. Ustedes me van a investigar qué es la biomasa y qué es la biomasa y su aplicación para producir energía. ¿Sale? Eso es lo que me van a traer de tarea para esta semana. O sea, caray, es la tarea de esta clase. ¿Sale? Y eso es todo. Nos vemos entonces, recuerden esta tarea, ahorita la voy a agregar ya en las clases. Hemos tenido unos problemas para pasar la lista en la aplicación de Moodle, pero igual ya van a ver que en estas semanas lo vamos a estar resolviendo. Ustedes no se preocupen. Ustedes tranquilos, vamos a estar trabajando. Si tienen dudas, disculpen, a veces me llegan muchos mensajes y nada más leo algunos, unos se me van, pero intento siempre estarlos revisando, aunque se los conteste tarde, pero se los voy a contestar sin falta. ¿Sale? Cualquier duda, pregunta y o comentario, háganmelo saber mejor en el chat de Moodle, porque ahí se me hace mucho más rápido, especialmente en los chats. No chats, si quieren, aunque no sea chat privado, mándenme en el chat del grupo entero y ahí con gusto les resuelvo todas las dudas que tengan, preguntas y o comentarios. ¿Sale? Pues eso es todo entonces por hoy. Espero que estén muy bien, descansen y nos vemos mañana.